Y bueno, muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, vamos a leer la palabra. Venimos hablando de la esperanza, ¿sí? Estuvimos viendo un poco la palabra de la esperanza del Evangelio, ¿sí? La esperanza de la buena noticia. Allí el apóstol Pedro en su carta, ya Pedro cuando fue anciano escribió estas dos cartas después de un largo proceso del apóstol Pedro, ¿no? Un largo proceso que le llevó en tener que cambiar y renovar toda su mente, ¿sí? Porque fue difícil para Pedro, siendo judío y estando con el Señor Jesús, luego poder hacer ese cambio de transformación en su mente para poder ver a los gentiles, a los griegos, a los que no eran judíos, recibir al Señor, ¿no? Le costó mucho hacer el cambio, porque él había estado con el Señor Jesús y siempre parecía que era para los judíos. Y eso que a veces el Señor se lo decía, que él también tenía otra oveja, pero ellos hasta el último minuto estaban diciendo, restaurarás Israel, y no venía para él así. Qué difícil fue. Entonces Pedro cuando Dios le revela que están hechos los apóstoles por una visión de que podía matar y comer animales impuros, fue muy terrible para él ese cambio, porque él como judío nunca había comido animales impuros y se sentía orgulloso de eso, y sin embargo Dios le dice, no, ahora mata y come. Y era una forma de decir, ya no está más la palabra solamente para los judíos, sino se trata de él, se trata de algo mucho más grande, ¿no? Muy bien. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro 1, 3, que ya lo hemos leído, pero a veces es necesario seguir repitiendo hasta que se nos revele la palabra, ¿sí? Porque es muy difícil la revelación de las cosas espirituales que tengan que ser traídas a nuestra pequeña mente humana, ¿sí? Entonces, tiene que ser renovados una y otra vez, renovados en el espíritu de vuestra mente y revelar la palabra, que es todo un proceso, ¿sí? Muy bien. Así como el apóstol Pedro le costó hacer todo el cambio, a nosotros también nos cuesta hacer el cambio, ¿sí? Un evangelio que aprendimos de tener a Dios para nosotros, para mi bendición, para mi salud, para mi prosperidad, y ahora tenemos que hacer el cambio de que, por supuesto que Dios con su amor tiene todas esas cosas también, pero no es el centro del evangelio. No soy yo el centro del evangelio, es Dios el centro del evangelio. Es por Él, es para Él, es en Él. Amén. Así que nosotros lo que corresponde hacer es morir a nuestra carne, a nuestra humana forma, para que pueda Cristo crecer en nosotros. Cristo crecer en nosotros. Se trataba de Él. ¿Eh? Muy bien. Entonces el apóstol Pedro dice en su carta
Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Nos hizo qué? Y es fácil decirlo y leerlo, pero cómo cuesta que sean abiertos los ojos espirituales para poder lograr entender qué es esa esperanza viva. No es una esperanza muerta, ¿sí? No es una esperanza pasajera, no es una esperanza terrenal, no es una esperanza temporal. Entonces, ¿qué es esa esperanza viva de la cual estamos hablando de hace varios domingos? Una esperanza viva que como tiene vida va creciendo. La vida nunca es estanque, la vida nunca se queda, la vida nunca, si vemos un árbol, siempre está en crecimiento. Si vemos un animalito, siempre está creciendo, ¿sí? Renacer para una esperanza viva, porque estábamos muertos sin Dios, apartados de esta esperanza viva. Estábamos sin oportunidades de esta esperanza viva. Y en Adán, como venimos, por más que hiciéramos obras buenas, no podíamos adquirir o llegar a la esperanza viva. En Adán no se puede. Por eso hay que morir y renacer en Cristo Jesús para poder renacer a esa esperanza viva. Y lo dice aquí también el apóstol Pedro, ¿sí? Por medio de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay tres tipos de salvación, o mejor dicho, tiempos distintos de la salvación. Hay una salvación que es inmediata, hay salvación que es progresiva y hay una salvación que dice aquí que es la salvación completa cuando ya estemos en cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Pero ahí en el idioma original, en el griego, en el arameo, en nuestros más bien en el griego, o en su lengua así natal, quizás con una sola palabra podría referirse. Estos idiomas no tenían la conjugación de tiempo como lo tenemos nosotros en el castellano, ¿sí? Entonces muchas veces la misma palabra, depende de cómo esté o en dónde esté incluida en la oración, es lo que es significado, ¿sí? Como es en el inglés, ¿me equivoco? ¿Cuánto sabe esto? Ahora sí, también con palabras. Es nada, muy bien. Claro, muy bien. Entonces aquí vemos una salvación, dice, está siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en los cuales por regocijados incluso si es necesario que ahora seáis afligidos por un poco
y diversas pruebas, por un poco de tiempo y diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero el oro, es probado con fuego, así sea probada la fe, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la gloria de Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de las almas. Entonces aquí había una fe que la vamos a obtener en el futuro, y también hay una fe que es la salvación de las almas, es como, sí, es plural, ¿sí? Muy bien. Yo a lo que más quería referirme o seguir haciendo hincapié es en esta parte donde dice renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Renacer para una esperanza viva. Estuvimos viendo bastante el domingo pasado, está el audio, el video en el grupo de la iglesia para volver a escuchar. Estuvimos viendo en Colosenses, pero yo quería hacer hincapié cómo es estar en Cristo, para poder asirnos de la esperanza viva, cómo es estar en Cristo. Porque es fácil decirlo, vamos a Colosenses, lo dice muchas veces, en la carta a los Colosenses lo dice varias veces, ¿sí? En Cristo. Muy bien. Es en Cristo, ¿sí? En 2.9, Colosenses 2.9, todo el capítulo 1 que habla de la plenitud y que es la imagen del Dios invisible, que está en Colosenses 1:15 y 16, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. 17, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. En Él. Todas las cosas subsisten en Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. O sea, que antes que había planetas, que habían estrellas, antes que había vida, antes que había creación, Dios ya existía. Y todas las cosas fueron creadas en Él. O sea que nunca podremos ver la magnitud y la grandeza de alguien tan tremendamente grande. ¿Sí? Él es antes de todas las cosas, dice el 17. Todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda plenitud, ¿sí? La plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. Dios no se podía ver, es un Dios increado. Increado quiere decir que es antes de la creación, Dios ya existía y es un Dios omnisciente, omnipresente, es invisible, está presente en todos lados, es un Dios muy grande, pero no lo podemos encerrar en una imagen. Por eso Dios nunca se da a conocer como algo que lo
encerrar en un dibujito. Por eso Dios quiso darse a conocer como Padre. Como Padre, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo lo llama Jesús? ¿Cómo lo llama Jesús al Padre? ¿Sí? La palabra Yahvé es una palabra que fue traducida, pero no es original, sino que fue una traducción de una sigla que no se pueden nombrar, entonces ponen Y, ¿sí? H, B, ¿sí? Y H de vuelta. Pero es una traducción que uno lo pudiera decir, porque era algo que era muy difícil hasta escribir. Y se cometió el error de pensar que fue ese el nombre de Dios. Pero es algo erróneo en el sentido de que es una transcripción de un sonido. ¿Sí? Entonces, muchos creen que Jehová es el título de la deidad, pero es incorrecto, solamente Yahvé es. Y luego de Yahvé está esta traducción Jehová, como querer escribirla con letras castellanas. ¿Sí? Pero lejos es de la realidad. Porque a Dios no lo podés envacunar ni siquiera en un título de la deidad. No alcanzaría ni las letras para poder mencionar. Por eso Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Pero Él es más grande el principio y el fin. El dueño de toda la creación, el Santo, como dice María. Él lo es tremendo de grande. Es mucho más. Entonces Dios nunca quiso establecer un nombre propio para que no lo idolatricen a ese nombre y se olviden de él. Entonces, cuando Moisés le dice, ¿y yo qué le digo? ¿Quién eres tú? Y entonces Dios le dice, decirle que yo soy. Y de ahí lo toman como un nombre propio, yo soy. De ahí viene el gran yo soy. ¿Sí? Pero yo soy tampoco es un nombre. Entonces Dios quiso revelarse como Padre, porque Dios es Padre, y porque en Él habita toda la lealtad de la familia, porque Dios no tiene sexo, así que es un papá y una mamá amoroso, ¿sí? Y tiene un hijo que se llama Jesucristo, entonces hay familias en Dios, amén, y hay un Espíritu Santo de la familia, como Padre y como Hijo, que es Dios mismo. Entonces está toda la deidad, de eso se quiere expresar. Por eso Dios nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza primaria? Es la familia. De papá, mamá, hijos. Es una expresión de la imagen de Dios mismo. Y no importa si crean en Dios o no crean en Dios. A Dios no le da nada porque sigue siendo Dios y ya es antes de toda la creación. Pero aún sin saberlo, muchas familias, sin creer, sin conocerlo, son la expresión de Dios. Y cuando en una familia hay amor, hay perdón, es algo de Dios que se está metiendo. También cuando hay odio, cuando hay separación, también es algo del diablo que se está metiendo para ver lo más grande que Dios creó, que es la familia, porque es una imagen de Dios mismo. ¿Me explico? No sé por qué tuve que cambiar en este tema, perdón. El Señor. Espíritu Santo sabe cómo dar. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora a Colosenses capítulo 2, verso 9. Y dice, estamos hablando desde el verso 8.
hacer un pretexto del texto, ¿sí? Mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, presuposiciones del mundo, que cada vez hay más presuposiciones o ideologías o religiones, ¿sí? Culturas distintas, y muchas veces la iglesia evangélica adquirió una cultura y nos pensamos que somos cristianos, que somos evangélicos y que nos diferenciamos de los católicos, y tampoco se trataba de eso, porque Dios no es ni católico ni es evangélico. No tiene religión, bien María, pero no tiene religión. Y Dios tampoco hizo cristianos. Dios hace hijos en Cristo Jesús. Es una cultura que tenemos que romper de nuestra cabeza. ¿Sí? Jesús hizo discípulos para poder expresarle y para que establecer unos apóstoles, pero en las cartas apostólicas nunca habló de discípulos. Nunca se habló de discípulos en la carta apostólica, porque ya era la presencia de Cristo mismo. Tremendo paradigma, por eso a Pedro le costó tanto. Si yo fui con los discípulos, todos se vuelven a tener a los discípulos. No, esa fue una forma que usó Jesús para poder ver el reino del cielo a la tierra. Usó esa estrategia. Jesús no tuvo la iglesia más grande como Chomitó en aquellos años 90, que ya tenía 1 millón de fieles, de miembros en la iglesia, ¿no? En Corea. Jesús no tuvo la iglesia más grande del mundo, ¿sí? Congregación grande. Sí tiene la iglesia más grande del mundo, la única. La que es en su cuerpo. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. Según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Rompamos en el nombre de Jesús todas las cosas que nos quieren legalizar a una cultura evangélica y no según Cristo. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Porque en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Todo lo que es el Padre, toda esa plenitud de la deidad, vive corporalmente en Jesucristo. No se podía ver a Dios, un Dios infinito, un Dios espiritual, un Dios que era increado, pero digo, yo me voy a mostrar en mi Hijo, me van a poder ver en mi Hijo. Y cuando María, por eso la fiesta de la Navidad también es una fiesta importante, de recordar como una cultura, digamos, en el sentido de que hacer memoria del nacimiento de Jesús, más allá que no es la fecha, no nació el 25 de diciembre, un montón de cosas, ¿no? Pero más allá de eso, una vez al año poder hacer recordatorio en familia de que Jesús vino como un bebé a la tierra, es algo lindo, es una cultura linda, ¿sí? No vamos a ir antes en un extremo, fuimos a un extremo de que no, que está más, pero es una cultura muy linda. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, que vino por María y nació allí en un pesebre, aparecieron los ángeles al verlo a Jesús y a cantar y cantaban. ¿Sí? Y los pastores quedaron atónitos de ver todo esto que estaba sucediendo y también empezaron a venir a visitarlo ahí al corral y sucedió algo tremendo en la tierra que nunca había sucedido.
maravilloso de todos los siglos, era el momento esperado, durante siglos estaban esperando al Mesías, y allí había venido el Mesías, envuelto en pañales, envuelto en unos trapos ahí, acurrucados en la sencillez de un matrimonio como María y José, una familia, sencillos, en un pesebre, porque no había lograr una pieza. Esto es algo hermoso, y los ángeles empezaron a cantar y a adorar a Dios y a ver. Ellos podían ver lo que estaba sucediendo espiritualmente. Mucha gente veía solamente el bebé físico, pero los ángeles podían ver que era la luz, que era la luz que seguían los reyes magos, una forma de expresión, ¿sí? Una estrella que iluminaba y que se corría hasta un lugar y que los llevaba hacia Jesucristo, los guiaba hacia Jesucristo. Hermoso. La luz, la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo acababa de nacer de un pequeño bebé. Tremendo, tremendo. La parte de la divinidad de Dios está ahí expresada en algo tan puro, tan sencillo como es un bebé. Engendrado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Wow. ¿Cómo no hacer fiesta en los cielos? Luego hay que esperar que el bebé crezca, se sea niño, adolescente, joven y sea mayor de edad, 30 años, y recién ahí empezó un ministerio, se bautiza, y recién ahí es declarado que el mismo Padre abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Recién ahí el ministerio de Jesús y se da a conocer lo grandioso de Cristo Jesús. Pero hasta que no resucita, hasta que no pasa por la cruz y resucita, recién ahí empieza la obra hermosa de nosotros y de la iglesia en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La palabra "en" significa que tiene un sentido, ¿sí? En ese cuerpo, en Jesucristo. ¿Sí? No es como entre, ¿sí? Es un pronombre que está indicando una dirección y esa dirección, ese camino es Jesucristo, y así tenemos que ir toda la humanidad, en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice en el 9, porque en Él, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Y habéis sido quién? Completos en Él. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y nacimos de nuevo, pasamos por la resurrección y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Nueva criatura, nueva creación. Por eso es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque ahí es cuando empezamos a lograr que Cristo aparezca. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué vive Cristo? ¿Qué hay en Cristo? Corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios está en Cristo Jesús. ¿En quién está la naturaleza divina? En nosotros, que somos parte de su cuerpo, porque estamos metidos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Esto es para vivir los dos con alegría. Si Dios no nos diera más nada, no nos diera más plata, si Dios no nos diera más nada, aún si perdiéramos la salud, con esto poder ir gozoso, la oportunidad, la bienaventuranza, la dicha de la salvación,
de estar metido en Cristo Jesús, quien es la plenitud de la deidad, Dios mismo representado en su Hijo Jesús y nosotros metidos en Cristo Jesús. ¡Wow! Esta es la esperanza viva que tenemos, más allá de lo material, o terrenal o pasajero. Esta es la esperanza viva que necesitamos entender y que es la que tenemos que darle a la otra persona. Llamados a una esperanza viva. Llamados a una esperanza viva. Y tan ocupados y afanados con cosas pasajeras. Tan ocupados y afanados allá atrás de visitar a Evelio Evaristo y Graciela Alfonso, justo hace 4 meses de la pérdida de su hija, que partió con el Señor. Y él me contaba llorando de cómo había sido todo y cómo en esta semana ella se preparó para partir con el Señor, en el sentido de que le había pedido perdón a la suegra, le había pedido perdón a otras personas, los había abrazado a ellos también y ya partió con el Señor en paz con todas las personas que se había peleado. Y él, por un lado llorando por la pérdida de su hija, pero por otro lado con paz del Señor, de que un día vamos a volver a encontrarnos y estar. Y me decía, Evaristo, yo ya no quiero más nada de esta tierra, Señor. Ya no quiero más nada. No quiero ni casa, ni auto, ni nada. Le voy a entregar taxi a Jeremy y que le digo a Graciela que salgamos y nos vayamos de viaje y dediquemos a la palabra. Como hace falta a veces una prueba muy grande para poder entender que lo importante es la vida misma y que lo importante es Jesucristo y que lo importante es lo eterno. Lo importante es lo eterno. Lo importante no es lo terrenal, no es lo pasajero, lo importante es lo eterno. Esa esperanza viva es eterna y un día estaremos en un cielo nuevo, en tierra nueva y viviendo para siempre la eternidad. Y habríamos dicho, wow, nos preocupamos y fue un pedacito, milisegundos de la eternidad aquí en la tierra, que parecieron tan pesados o tan problemáticos o que siempre sufrimos tantas cosas y sin embargo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús para una esperanza viva, a la cual hemos sido llamados para estar metidos en Cristo Jesús, quien es la plenitud de la deidad, quien es la gloria del Padre, quien es el Padre mismo representado en su Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esto hablamos cuando hablamos de una esperanza viva. De esto hablamos cuando hablamos de una esperanza viva. Poder entender que ya aquí en la tierra no hay puestos, no hay dinero, no hay estatus, no hay, ¿sí? Más hermoso y más precioso que es estar en Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza viva. Y estamos gozosos en Cristo Jesús, más allá de la prueba, más allá de problemas, más allá muchas veces de las enfermedades mismas. Amén. Si Job, que no tenía nada a Jesucristo, pudo no negar a Dios cuando Dios le quitó toda la riqueza, los hijos y la salud. Y sin embargo sí pudo decir, Señor, yo no voy a negarte ni voy a decir nada contra ti. Cuanto más nosotros estamos completos en Él.
completos en Él, completos en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la idea misma, Él es la expresión del Padre. Por eso podemos amar, podemos decir, por eso es en nosotros quien tenemos tenemos la obligación prácticamente de hablar y de dar la palabra y de dar una palabra de ánimo a alguien y de hablar de Jesucristo y de decirle a alguien en fe, ten esperanza, es en Cristo Jesús, es por aquí el camino. Amén. Porque si estamos elegidos para estar en el cuerpo de Cristo, también hay un propósito, ¿sí?, de llevar esto al mundo. Amén. Muy bien. Que el Espíritu Santo siga revelando y háganse una pregunta. Revelame, Señor, ¿qué es en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Yo quiero saber más de esto. Quiero entender más de qué es estar en Cristo. Es estar en la gracia de Dios. Pero ¿qué es, Señor? ¿Cómo es estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Qué es esto? Esto no es religión. Esto no es orar a las 5 a las 6 de la mañana. Esto es mucho más que eso. Porque se hablaba de una relación, que necesitamos una relación con el Señor y por eso oramos 1 hora en la mañana. Pero esto es mucho más grande que eso. Esto es 24/7, esto es uno con el Señor. Esto es orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar, orar todo el tiempo. Esto es uno con el Señor. Amén. Y estar a la expectativa de recibir una palabra de Dios. Estamos en Cristo y Dios va a enviarte una palabra. Dios va a, porque este es nuestro alimento. Como del Señor, como de Cristo Jesús. Jesús dijo, este es mi cuerpo, que el que come de mí, yo lo levantaré en el día postrero. Y el que bebe mi sangre también estará completo, lo levantaré el día postrero. Pero ¿cómo comemos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué nos alimenta el día? Nuestra cabeza, ¿de qué se alimenta? Escucha la palabra de Dios, lee la Biblia. Amén. Pon mensajes de prédica. Mira en YouTube predicaciones que sean de Cristo, amén. Mira a Javier viendo, pon la prédica de él, amén. Escuchen palabra de Dios, aliméntense, porque en un momento Dios va a querer usarte para llevarle la palabra a otra persona, pero tú tienes que estar alimentado, tienes que ser uno con el Señor. Somos como la esposa de Cristo y para terminar esto es lo que comparaba en Efesios el apóstol Pablo, comparando a la esposa con el esposo y entonces dice este misterio de la iglesia en el capítulo 5 de Efesios, ¿sí? Desde el verso 24 hace una comparación, por tanto como la iglesia es dócil a Cristo, la iglesia es dócil a Cristo, a su amado esposo, Esto es estar en Cristo. Esto es estar en Cristo. También las esposas a sus esposos en todo. Los esposos amaban a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Lavamiento del agua con la palabra.
Más palabra, más lavamiento, más purificación, más uno con el Señor. Porque la palabra es Cristo Jesús, es el verbo hecho carne, es la vida de Dios misma, es Jesucristo es la agua. Es como aguas que nos refrescan, que nos limpian, que nos lavan, a fin de presentar a la iglesia para sí misma gloriosa, sin que tenga mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. 28. Así también los esposos deben amar a su esposa como a su mismo cuerpo. ¿Sí? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y la obliga, como también Cristo a la iglesia. También Cristo a la iglesia. Siempre estar atento. Yo le digo a Gaby que ella es mi amante. No solamente mi esposa, es mi amante también. Entonces, me gusta hacerle regalos. Los regalos para el amante. Por supuesto, esposa y amante. ¿Sí? Se sienta halagada, se sienta estimada, se sienta valorada. Porque aprendo así de Cristo, ¿sabes? Yo aprendí así de Cristo. Porque Cristo entregó su propia vida por la iglesia, para amarla y bendecirla. Y eso es en Cristo. Y eso es el matrimonio. Por eso los esposos que tratan mal a las esposas no son escuchadas sus oraciones. Guarden con los esposos. ¿Sí? Estamos hablando en una relación de esposo, de que estén juntos, por supuesto, ¿no? La relación de la pareja. Entonces luego dice, sino que la nutre y abriga así cada uno a su propio cuerpo, como Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, que es Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Esto es estar en Cristo. Esto es estar en Cristo, ser una sola carne con Él, amando a Cristo. Cristo me amó y se entregó su vida por mí, por amor, y yo ahora por amor le sirvo, le amo. ¿Qué más quieres que haga Jesucristo, mi amado, mi Señor? Amén. Este misterio es grande, dice el apóstol Pablo, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Este misterio es grande. Pero lo estoy diciendo, el apóstol Pablo dice, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Dejará, ¿sí? Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Digo esto, dice el apóstol Pablo, como un misterio de Cristo y la iglesia. Que es estar en Cristo así, amándose, juntos, siendo uno solo, más que comunión. Uno, dos, pero son uno. Matrimonio, dos, pero son un matrimonio. Dos puntos que son un matrimonio. Matrimonio, dos personas, matrimonio, dice tres, y Cristo. Muy bien. Matrimonio significa dos. Hombre y mujer, digamos, Cristo. Muy bien eso, muy bien. Gracias, Rosy. Este misterio es grande, pero yo lo digo, dice Pablo, respecto a Cristo y la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo y que las esposas teman al esposo. ¿Sí? La esposa va a estar contenta de temer y respetar a su esposo porque se va a sentir amado. Muy bien. Esto lo digo para poder entender
en una partecita más que es estar en Cristo. Amén. Estar en Cristo. En Cristo. Muy bien. Y que el Señor nos siga revelando. Hay mucho más para hablar, pero tiene que ir haciendo el chip en su cabeza, decir, ahora sí. ¿Sí? Cuando hay una palabra y por ahí no se entiende hasta que se te revela en la cabeza y se te abre el entendimiento. ¿Amén? Tiene que abrir el entendimiento. De esto se trata la vida de Cristo Jesús. De hecho, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, de esto se trata, Pedro, por fin. No te lo reveló mi sangre y carne, lo sacaste de algo humano, sino que mi Padre, que está cielo, te lo reveló y dice, es sobre esta roca edifico mi iglesia, sobre la revelación del Padre, sobre esta roca edifico mi iglesia, dice Jesús. Jesús le tomaba el cuerpo, decía, edifico mi iglesia sobre esta revelación del Padre. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo, en gracia, en poder de Dios, en la deidad, en el todo, completos en Cristo Jesús. Estamos en victoria total. Estamos en la fe del Hijo de Dios. Estamos en la esperanza de vida.